¿Cómo la ven ustedes, Charlie? A ver, ¿somos más, somos menos o somos más o menos? Muy buenos días. Vamos a empezar primero con el teléfono para que se comuniquen. Ya salió en el video donde estaba, pero 342-595-0465. Repito, 342-595-0465. El segundo punto tiene que ver con esto de la demografía. Hoy es el cumpleaños de Agustín Basó, así que feliz cumpleaños para Agustín. Feliz cumpleaños. Que tiene que ver, la demografía también tiene que ver no solo con presentar cuántos somos, sino cómo somos, y tiene que ver las edades y demás. Y es un tema que nos toca de cerca, ¿no? No lo tenemos muy, muy próximo, pero hasta los seguros tienen que ver con la demografía, ¿no? Un seguro de vida se basa en tablas de vida, que es parte de lo que se usa en demografía, en ecología, para trabajar con las poblaciones, y nos toca cerquita, cerquita, cerquita. Vos mencionabas otro punto, Alejandro, la cantidad. Pero no es solo la cantidad, sino cómo consume esa cantidad, ¿no? Porque podemos ser 6.000 millones, 8.000 millones, pero si consumimos a un nivel decente, al nivel de Cuba, o a lo mejor al nivel de Argentina, en todo el mundo no sería tan grave. Creo que el nivel de Argentina la huella es más de un planeta que necesitaríamos, pero hay algunos países que tienen... Es apenas más, ¿eh? No estamos tan... Argentina es uno de los países... Bueno, si todo el mundo consumiese al nivel de Argentina, estaríamos dentro de un planeta sustentable, aún con la cantidad que somos. Entonces, no es solo el número, sino también cómo estamos utilizando la energía, cómo estamos utilizando los recursos, cómo reciclamos, cómo explotamos las energías alternativas y demás. El tema de la demografía, mencionabas vos, surge con un tal Thomas Malthus, allá en mediados de 1700, cuando nace en Inglaterra, y él marca un punto interesante con su desarrollo, que era el crecimiento poblacional y la capacidad de la Tierra para sostenernos. Lo que planteaba es que el crecimiento poblacional nos iba a llevar indefectiblemente a hambrunas, a guerras, a que nos autodestruyamos como especie, y en algo tenía razón. Sin embargo, cuando uno plotea el crecimiento de la gente y el crecimiento del área cultivable, se nota eso, ¿no? Pareciese que la tierra es finita y que nos íbamos a terminar matando todos por la comida, por la cantidad que somos. Sin embargo, no tuvo en cuenta los adelantos tecnológicos que tuvimos de 1750 para el presente en cuanto a la capacidad de producir, a la capacidad de generar granos, de utilizar los recursos naturales o de explotarlos en la forma que lo estamos haciendo. Otra cosita, vos mencionabas el crecimiento, fui anotando varias cosas de lo que dijiste, del crecimiento de la población, que hace 200 años éramos 1.000 millones, que ahí fuimos, en 100 años pasamos a 2.000, eso tiene que ver con el crecimiento exponencial. Sí. Y el crecimiento exponencial muchas veces no es fácil de verlo, de entenderlo en numeritos, porque estamos acostumbrados al crecimiento lineal. Y hay un ejemplo muy, muy sencillo que dice, si una bacteria se duplica cada 15 minutos y ponemos una bacteria en una botella y se llena en 24 horas, ¿cuándo está por la mitad de llena la botella? ¿Cuándo? Sobre el final de la hora. En los últimos 15 minutos, Sí. O sea, para que vean cómo es el crecimiento exponencial, es así. Entonces la última partecita siempre importa mucho más. Entonces por eso crecimos 6.000 millones, pero 1.000 millones fueron en 100 años. Los últimos tienen que ver justamente con este aumento. Y hace unos días salió una noticia que hablaba de la falta de nacimientos y que hoy, con la estructura que habría en el país, se podría incluir a todos los niños en los jardines de infantes. No haría falta construir más. Cuando hace... De hecho, están cerrando jardines de infantes. Sí, están porque las zonas no son las mismas, pero la capacidad instalada, en algunos barrios falta, en otros sobra, pero la capacidad instalada alcanzaría para sostenerlos a todos. Y recuerdo que hace muy pocos años atrás estábamos con la necesidad de generar jardines de infantes. O sea, el cambio es grosero y no es también uniforme en todo el planeta.
No todas las sociedades están pasando por lo mismo. Así que bueno, dejo para que otro más pueda Eduardo Mozo se aportar. escribió el cuaderno entero con esto. Sí, yo estoy preocupado. Buen día, no, Porque estaba- este anota, el otro anota. Yo Ya estaba- vas a llegar a mí. Yo estaba redactando la renuncia. Buenos días. Solamente agregar algo a esto que están diciendo, pero en el mismo sentido. Hasta hace pocos años, cuando dábamos alguna clase y nos teníamos que referir a los cambios ambientales, nos aferrábamos a esto, a la tasa de crecimiento exponencial que tenía el ser humano, cercana al 2% estuvo en algún momento, y que era típica con respecto a todas las especies animales que tienen el modelo de crecimiento logístico, logarítmico. El ser humano, cada vez éramos más, por especie la biomasa más alta del planeta entre las terrestres, y decíamos siempre con 3 características únicas, quizás no las únicas, pero sí que era la única con conciencia de su propia muerte, lo que crea condicionamiento para los modos de vida, la única que puede transmitir la herencia cultural a generaciones futuras y la única que puede modificar el ambiente a gran escala. Y como decía recién Carlitos, ya pasó aquel problema de los maltusianos centrada en la falta de recursos, actualmente a la eliminación de desechos y la probabilidad de contaminación y la inutilización. Pero pasó todo muy rápido. Yo, Sí, si y en el seguiría dando medio- clases, tendría que cambiar los apuntes porque... Bueno, yo hay algunas charlas que daba hace 20 y pico de años atrás que claramente tienen que cambiar. Y acá vamos a otra cuestión. La trampa cultural, si ustedes quieren, porque vos, Carlito, ¿de qué hablaste recién? Del tema del consumo. Y hoy, ¿cuál es el problema que tenemos acá en Argentina? Acá la falta de consumo. en El términos bajo económicos. Claro. consumo. Entonces, estamos en una trampa donde para desarrollarnos como sociedad tenemos que generar el bienestar suficiente para que haya consumo, pero por otra parte tenemos que bajar el consumo por el impacto ecológico. Porque, ojo, hablé de la curva demográfica descendente, pero en términos de lo que es huella ecológica, no se pronostica un descenso en el impacto, sino a pesar de que la población va a descender, el impacto de la huella ecológica va a seguir siendo muy profundo. Claro, eso es lo que yo decía, ¿no? El consumo de cada una de las personas, cómo consumimos es lo que está afectando también, no es solo el número. Y otro dato, cuando agarramos la demografía a la ligera, los errores que nos puede llevar, las asimetrías entre el poder adquisitivo de consumo. Miramos un país y vemos que tiene un PBI alto o medio y lo vemos por persona, pero ese promedio no quiere decir que todas las personas estén, sino que la desigualdad se va ampliando tanto entre países como en los segmentos sociales, especialmente de los países desarrollados. Bueno, yo sé que no soy quien para decirlo, pero nos fuimos bastante de mambo. Juancito, ¿algún comentario? Yo los escucho hablar y lo primero que pienso es quién va a pagar mi jubilación cuando sea grande y si va a existir tal cosa como una Va a jubilación. existir la jubilación. Cuando yo sea grande, porque es verdad que toda la sociedad que Bueno, hemos- no me mires a mí, nene. Mira, ya estás pagando una jubilación vos de otra persona. Mirta Legrand va a seguir aportando. Confío en eso, es mi única salvación. Pero sí es verdad que la sociedad que tenemos armada depende de justamente la demografía y de la premisa de que en el futuro vamos a ser siempre más y de alguna manera siempre mejores. Vos decías lo de Elon Musk, que le preocupa esto porque se va a quedar sin clientes, pero aplica a él y aplica a toda la sociedad, se va a quedar sin clientes. O sea, la seguridad social depende de que la demografía aumente, que haya más personas. El comercio depende de que haya más personas, para que haya más empresas, para que la gente compre más. Si hay menos gente, no vende Elon Musk, pero no vende el carnicero, no vende el del súper. Es como toda una problemática de cómo se ve una sociedad en donde la población va bajando y cómo nos organizamos para eso. También es una contradicción la parte ambiental, de decir como, bueno, nos preocupa el ambiente, vemos esto del colapso de la población y tiene un impacto eventualmente positivo. Si bien la medición esta de la huella ambiental podríamos decir que no cambia, pero que haya menos personas consumiendo plásticos que terminan contaminando el ambiente y toda la cosa, tiene un impacto lineal positivo. Bueno, Sí, pero si consumen más, Juan, no, pero el tema es es cómo consumimos. Si ese menor número de personas consume más,
el valor es el mismo, ¿no? Se termina multiplicando la Claro. cantidad de personas por el consumo de cada uno y te da el mismo resultado. Bueno, nos morfamos casi No. 35 minutos con el tema, que parecía que no lo podíamos desarrollar. Y voy a hacer un poquito de trampa porque le voy a pedir opinión a Diego, que está apurado él mismo porque tiene la nota. No, por el momento saludable del programa. Yo voy a tirar una sola frase y voy a representar a la clase que, digamos, a todos los mortales. En mi casa, hasta hace 6 meses atrás, o al revés, un año atrás, los 4 abuelos, que hoy somos 4 abuelos, cuando nos reuníamos, y no los teníamos en la mesa a Espartaco y a Fernanda, que son los flamantes padres, porque están en Barcelona, y nos reuníamos muchas veces, siempre nos mirábamos, ¿viste? Como diciendo, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo el nieto, viste? Porque somos de la generación en la cual, viste, los nietos. Y bueno, y llegó el nieto, así que estamos bastante tranquilos con que, no porque haya un deganito, porque es masculino el deganito, pero en realidad es como que vos decís, uff, bueno, llegó el nieto, viste. En mi casa de eso no se hablaba, en los almuerzos, en la cena no se hablaba, porque no vaya a ser cosa que estos de la nueva generación se ofendan porque van a decir, che, si yo no quiero tener hijos, respetar realmente lo que yo estoy queriendo, digamos, cuál es mi decisión. Pero bueno, ahí estamos, ahora ya tenemos, somos de los que vamos a ir en contra respecto de cómo va el mundo, que es descendiente, y nosotros seguimos procreando, es así. Bueno, para poder decir seguimos procreando, te faltan como No, 4 o bueno. 5 nietos. Sí, dale que la Bueno, jubilación no, mía ya tiene- tener uno, está ya importante. tener uno a este ritmo No, es es solo un logro. reemplazo. Uno reemplazo. Con dos mantener la población estable. Qué bárbaro.